Bienvenidos, queridos amigos, a Ritmos y Raíces. Esta vez tenemos a una invitada de lujo en el mes de la mujer, a Lucía Margarita Figueroa. Ella es pianista, investigadora, articulista y gestora cultural de nuestra ciudad. Gracias, Lucía, por aceptar la invitación a este espacio. Muchas gracias, apreciada María Elena, por la invitación, por el espacio. En realidad es importante compartir, ¿no?, estos momentos, sobre todo para hablar de la mujer, ¿no?, de ese ser sublime. Y qué mejor en este mes, que estamos celebrando esas luchas, ¿no?, que no cesan. Claro que sí, Lucy. También aprovechando la oportunidad para felicitarte. El día de hoy justamente Lucía ha sido galardonada con la presea Matilde Hidalgo Navarro en honor a todo su trabajo y su trayectoria en el ámbito cultural. Muchas gracias, María Elena. En realidad no me lo esperaba, esta presea realmente llegó por sorpresa, ¿no? Pero creo que son temas que motivan después de todo el trabajo que a veces uno lo emprende, ¿no?, en el ámbito artístico, cultural. Como mencionaba en el discurso, desde niña pues creo que estuve inmersa con el ejemplo de mis padres sobre todo. Mi padre, que es artista plástico, entonces yo crecí rodeada de arte, de obras, el asistir a eventos y todo, como que siempre he estado involucrada por ahí. Y bueno, esta presea pues en realidad, como decía, me motiva, pero también creo que es una responsabilidad para seguir sobre todo forjando, ¿no?, y trabajando por la cultura. Claro que sí, Lucía. Hablando de tus inicios, ¿a qué edad tú diste tus primeros pasos en este ámbito cultural y artístico, como lo es la literatura, por ejemplo? Bueno, la literatura es una bonita anécdota porque como yo estudiaba en las Marianitas, me acuerdo que alguna directora en ese tiempo, que siempre eran madrecitas, ¿no?, claro, de las Marianitas, entonces ella alguna vez nos dijo, en vacaciones tienen que leer 3 libros, por ejemplo, ahí nos dio algunos temas de Julio Verne, bueno, hay algunos libros, y yo le dije a mi papi, porque eso sí, era bien responsable lo que me decían, lo hacía. Se hace, sí. Entonces, y bueno, tenía mi papi pues en sus libros, en sus estafetas, tenía esos libros. Bien. Y los leí. Entonces me gustó en realidad, me enganché mucho a la lectura y desde ahí empecé como a escribir. Yo creo que para empezar a escribir hay que leer bastante. Entonces empecé a escribir por ahí algunos borrones, algunos poemas que los dejaba, ¿no?, en hojas sueltas. Hasta que de pronto pues ya iba creciendo, pero mi mami, que trabajaba pues era funcionaria en alguna institución, ella me había estado recopilando todos estos escritos y los transcribía en ese tiempo en la máquina de escribir, hasta que alguna vez me dice, mira, mija, aquí está la carpeta con todos los escritos. Entonces fue algo muy bonito porque ahí estaba yo revisando, ¿no? Y es bonito ver y decir, esta era la Lucía de 8 años, de 9 años, de 10 años, claro, y ver cómo uno va avanzando. Entonces eso me motivó. Por lo que yo a los 16 años ya hice mi primera publicación de un libro. Claro. Yo le decía a mi papá que me gusta mucho la literatura, entonces él me decía, en la Casa de la Cultura hay un taller de literatura. Me dijo, pero hay personas un poco adultas, a lo mejor vamos para que, a ver si te gusta o no te gusta. Claro. Entonces sí, en realidad yo fui y era pues la más pequeña ahí de todas las personas que asistían. Pero era tan bonito el ambiente que me sentí protegida, ¿no? Me sentí cómoda con ellos y fue bonito porque la experiencia es de que cada quien lee lo que escribe y cada quien también da su opinión, ¿no? Porque uno tenía que imprimir, por ejemplo, si éramos 10 personas, se llevaba 10 hojas con los poemas, con el poema que uno quería analizar, ¿no? Claro. Entonces cada persona da su punto de vista y al final uno decide qué toma o qué no toma de las sugerencias que puedan surgir por ahí. Entonces eso fue algo que me motivó y desde ahí pues empecé con este ámbito de la literatura. ¿A qué edades asistías ya a estos talleres en donde fue parte importante de tu formación? ¿A qué edad estamos hablando? A ver, yo asistí ahí a los 14 años, sí, a los 14 años. Era los sábados en la mañana, entonces era muy bonito. Yo asistía y creo que desde ahí me ha gustado mucho conversar con personas mayores a mí, con adultos con tantas experiencias, anécdotas, y como menciono, pues siempre me sentía en un buen ambiente, me sentía cómoda. Entonces es bonito, ¿no? Y creo que uno ahí va aprendiendo justamente de esas sugerencias literarias, incluso que personas que ya tienen toda su trayectoria, su experiencia, nos decían, entonces es bueno leer este libro, leamos tal autor. Entonces yo creo que todo eso fue nutriendo y generando pues ese amor a la literatura. Qué bueno, Lucía. De hecho, he visto que ahora está justamente lanzándose un taller para justamente este tema, ¿no? De poder involucrarse en la lectura y también escribir. Eso es muy importante para nuestra ciudad, para nuestros jóvenes. Exacto. Qué lindo que tú pudiste hacerlo a temprana edad. Y posteriormente, luego de tu publicación de tu primer libro, ¿de qué tema fue? ¿Fue
tal vez un poemario. ¿De qué se trató tu primera publicación? Ya, mi primera publicación fue un libro de cuentos, se llama, ¿no?, Prejuicios de un adolescente. Prejuicios de un adolescente es uno de los cuentos que consta en este libro y fue el que le dio nombre también a esta primera publicación, exacto. Y bueno, tiene varios cuentos, varias historias. En esa época pues siempre se sorprendían a veces los compañeros, ¿no?, del taller, que decían que para mi edad a lo mejor no estoy escribiendo del amor y de estas cosas, sino era un poco como una denuncia social. Entonces era como que generaba en mí eso, ¿no?, el ver a un niño en la calle pidiendo limosnas, que no está con sus papás, que está solo. Esas cositas yo creo que eran las que me estaban inspirando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tengo un cuento que es interesante, que era de un primer presidente ecuatoriano indígena, ¿no? Entonces era como algo que yo me lo estaba imaginando así, ¿no? Y como algo un poco una denuncia social. Entonces eran esas las temáticas en ese entonces. A tu temprana edad ya enmarcada en esta lucha social, digámoslo así. Entonces, sí. qué bonito, Lucía. También eres pianista. ¿A qué edad iniciaste en el instrumento del piano? En el piano inicié muy pequeña también. Bueno, a los 8 años en los talleres de la Casa de la Cultura. Mi papá, porque como siempre estaba involucrado en este tema, él creo que nos puso en todos los cursos que habían y ya vio que en el deporte no era. Ahí no. Alguna vez estuve en básquet, pero no mismo. Entonces, claro, él como que nos ponía en algunos cursos de títeres, de teatro, de todo lo que se podía, ¿no? Entonces, definitivamente en la música me gustó mucho el tema del piano. Tuve una excelente maestra que fue quien me motivó, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de ahí empecé hasta que mi papá mismo dijo, pongámoste en el conservatorio, y me inscribió. Entonces fue bonito porque somos 3 hermanos, tres hermanos, y a los 3 nos puso en todos los cursos, nos puso incluso en el conservatorio, pero yo recuerdo que mis hermanos se escapaban porque no les gustaba. Claro. En cambio yo me quedé hasta el final y realmente fue una experiencia maravillosa. Y en la que uno pues ve que el arte permite esa sensibilización, ¿no? Entonces realmente vi que era lo mío, el arte, la música. Lucía, tú también eres ingeniera en sistemas, si mal no recuerdo. O sea, nunca te quedaste solamente en el tema de las letras, ni de la música, sino que también hiciste una formación profesional en sistemas. En sistemas, sí. Sí. Y también docencia. Cuéntanos un poquito de tu ámbito en la docencia. Ya, sí. Bueno, fue bonito el tema de haber estudiado ingeniería en sistemas. Es en realidad una carrera bastante fuerte, ¿no? Bastante pesada, pero ahora que estamos en este mundo globalizado y que no podemos quedarnos de la tecnología, le veo esa importancia y necesidad, ¿no? Y bueno, lo bonito también que yo lo conocí a Pablito en sistemas. Ahí creo que eso fue nació el amor. Ese fue algo del destino que tenía que pasar por ahí. Entonces, bueno, claro, seguí la carrera a la par de la carrera de música, que fue una licenciatura también en instrumento y la ingeniería en sistemas. Incluso con Pablito hicimos la tesis juntos, nos graduamos. Sí, fue una bonita experiencia. Y el tema de la docencia, en realidad, yo creo que uno se da cuenta y realmente puede ejercer la profesión a cabalidad cuando es docente, ¿no? Y es como que es la manera realmente de darse cuenta de todos los conocimientos, ya ponerlos a flor de piel, porque claro, a veces uno se llena de textos, de escritos, pero cuando los transmite a otras personas, es como que ese conocimiento ya se queda impregnado en uno. Es una etapa más allá ya de lo... Entonces yo siempre he admirado mucho a los docentes universitarios y ahora que tengo esta experiencia... Una gran responsabilidad también. Exactamente, porque estamos, digamos que orientando a los futuros profesionales del país, ¿no? Y más aún en el ámbito de la investigación, que yo creo que siempre es una labor de las universidades el generar esta investigación. Qué bueno, Lucía. Bueno, Lucía, también habíamos conversado o habíamos visto en estos días en las redes sociales sobre un proyecto de investigación del cual estás a cargo y que es muy importante, sobre todo para que las voces sean escuchadas en nuestra ciudad. Cuéntanos un poquito de este proyecto, de su nombre y de qué se trata para que la ciudadanía lo conozca. Ya, muy bien. Bueno, el día 20 de marzo tuvimos la presentación, sobre todo la apertura de un proyecto de investigación
Que es bonito, ¿no? La Universidad Nacional de Loja siempre está lanzando cada cierto tiempo concursos internos de proyectos de investigación, y dentro de justamente conformamos un grupo bonito de investigación interdisciplinar, es decir, docentes de diferentes carreras, tenemos de literatura, de música, de informática, y planteamos un proyecto muy interesante que estoy dirigiendo y se llama Voces y Melodías Lojanas. Es un estudio de compositoras, de arreglistas y de poetas del siglo XX hasta la actualidad, y sobre todo vimos el tema de la intersección entre música y literatura. ¿Por qué nos surge esta necesidad? Porque realmente siempre son dos ramas del arte que han estado relacionadas entre sí. Claro. Incluso dentro de este preámbulo, ¿no? Porque uno siempre va al estado de la cuestión, a revisar textos, qué dice exacto, que hay escrito. Entonces uno se da cuenta que, por ejemplo, si hablamos de los poemas homéricos, de la Odisea y la Ilíada que siempre nos dan en el colegio, ¿por qué se los sigue conociendo hasta la actualidad? Es porque ha habido personas que los cantaban, ¿no? Porque en ese tiempo no había imprenta, no había donde los escriban, entonces siempre los transmitían de forma así, oral, de generación en generación, ¿no? Entonces, igualmente, pues surge en el tiempo de San Agustín, por ejemplo, esa necesidad de musicalizar versos o todo lo que era la palabra de Dios. Entonces, siempre ha estado relacionada la música con la poesía, y ahora también que tenemos esta declaratoria por la UNESCO con el pasillo, ¿no? Como música y poesía. Claro. Nos damos cuenta también de que no se lo considera el pasillo únicamente como la melodía, que a veces decimos es un género musical el pasillo. No, en realidad, exactamente, sí. Entonces se lo considera como pasillo y melodía. Entonces era como buscar esa intersección que existe, y hay muchas mujeres que han aportado tanto en la poesía como en la música. Hay mujeres que han escrito poemas que otros compositores los han musicalizado, o al contrario, también ha habido versos de otras personas, de hombres o mujeres, que algunas damas también, compositoras, las han musicalizado en cambio. Qué importante. Entonces sí, fue algo necesario, y sobre todo nos causó un poco esa pregunta, ¿no? De que hay un estudio también que lo realiza un musicólogo reconocido en el país, que gracias a él incluso se dio esta declaratoria, que es el maestro Mario Godoy, a quien lo respetamos muchísimo. Y en este estudio, por ejemplo, se analizan más de 600 poemas de los pasillos, y de estos 600 y pico poemas, solamente se hablan de un número de 22, me parece, poemas de mujeres. Entonces, como que uno se plantea esa pregunta, ¿será que solamente habían 22 poetas dentro de estos géneros? No. ¿Habrán más? Y más bajo todavía es el número de compositoras, si es que hablamos de compositoras. Y en realidad, ya en un proyecto anterior que estuvimos trabajando, también nos dimos cuenta que, por ejemplo, en Loja han habido bastantes compositoras, y claro, no vamos a hablar tampoco de los niveles, porque todo es un contexto de cuál fue la realidad, si tuvieron esa posibilidad de estudiar composición o no, por todo el tema de ver... Y por el mismo hecho, incluso de ser mujeres, en su momento no tuvieron la misma oportunidad de poder crear y de plasmar incluso su poesía o musicalizarla. Qué importante, Lucía, que este proyecto esté a cargo tuyo. Realmente para mí como mujer es bonito encontrarse con personas que se esmeran en todo lo que hacen, así que yo te felicito por todo ese empeño que le pones a todo lo que haces. Es realmente un privilegio tener personas como tú en nuestra ciudad, que enaltecen no solamente por ser mujeres, sino también por ser inteligentes, por ser dedicadas a cosas que trascienden más allá de lo cotidiano. Sí, de lo cotidiano, de lo que realmente no tiene importancia. Pero en este caso tú, como mujer, nos representas muy bien, así que felicidades y sigue adelante. Muchas gracias, María Elena. Regresamos a Ritmos y Raíces y con nuestra querida invitada, Lucía. Bueno, en el anterior bloque había hablado sobre que su mamá fue recopilando ciertas, digamos, esos pequeños pininos de escritora. Algunos de ellos ya se llegaron a publicar. ¿Y cuál es la proyección de Lucía en cuanto a escribir? A escribir. Muchas gracias, Marito, por la pregunta.
En realidad eso me motivó mucho el hecho de que mi mami me haya tenido pues guardado, ¿no? Ese tesoro que realmente era lo que brotaba de mí en ese entonces. Yo creo que eso me sirvió mucho, algunos de esos escritos, para que luego pues cristalicen, por ejemplo, en el primer libro. Algunos se convirtieron en poemas. Y bueno, otros también los descarté, los fui descartando, ¿no? Porque a veces, claro, uno ya cuando va creciendo se va dando cuenta, dice, a ver, esto sí, y es lo bonito de revisar, porque a veces uno está emocionado en un momento y a lo mejor surge un poema, y de pronto ya el otro día le da otra revisión y dice, no, esto podemos mejorarle, podemos cambiar tal cosa. Entonces yo creo que ese proceso también es bastante interesante. A mí me gusta mucho el tema de la literatura. Bueno, ahora con el ámbito pues, de la academia, realmente estoy un poco involucrada más a textos ya de corte académico, pero no descarto la posibilidad de publicar una novela. O sea, por ahí tengo ya algunos bosquejos ya de un tema, ¿no? Por ahí un par de capítulos, pero yo creo que a futuro sí me gustaría en realidad que se cristalice esa tarea, ¿no? de publicar una novela. Bueno, dentro del tema de escritura, ¿qué tan difícil es escribir un poema, una novela o qué sé yo, un artículo? Porque cada uno de estos tiene su grado de, digamos, de dificultad o su grado de utilizar palabras que impacten o que lleguen al lector. Entonces, ¿qué tan difícil es escribir un poema? Por ejemplo, uno puede inspirarse, ¿no? En el amor, de pronto en la ruptura, en un montón de cosas, pero una novela, ¿cómo llevo el hilo de la historia? Porque la imaginación de todas las personas es enorme, pero ¿cómo ir hilando para que esa novela a la final tenga cabeza, cuerpo y pies, y no se nos vaya por ahí algún tema diferente? Y lógicamente un artículo, porque sabemos que también es articulista, ¿no? Sí. Sí, muy linda la pregunta. En realidad hay diferentes puntos de vista, ¿no? A veces decimos que para algunos, ¿no? La novela puede ser a lo mejor un poco más sencillo, porque si bien va a ser bastante largo, o sea, puede tener muchas páginas, pero uno puede ponerle muchos detalles, puede empezar a narrar varias situaciones, pero a veces escribir algo tan corto como un poema en el cual va a plasmar todo lo que tiene en ese momento, ¿no? Todo lo que tiene en su corazón, en su cabeza, en su alma, todas esas ideas que están bullendo, realmente es un poco difícil, ¿no? Plasmarlas en versos, en pocos versos. Como a veces decimos en un cuento también, ¿no es cierto? Un cuento ya tenemos más espacio, más páginas como para detallar algunas situaciones, y en una novela más aún, ¿no es cierto? Entonces, claro, hay quienes dicen esto, tienen ese punto de vista, pero en realidad también para escribir poesía pues hay que conocer pues las figuras literarias, lo que vamos a utilizar, a lo mejor metáforas, porque tampoco es de poner palabras cortas, por ejemplo, de utilizar algo muy coloquial, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, yo podría decir acá, a mi papá lo quiero, a mi esposo lo quiero, a mi, no sé, a mi hermano, o sea, y una conversación coloquial tampoco podría convertirse en un poema, ¿no? Entonces también tenemos que saber qué es lo que vamos a escribir. Por eso yo siempre recomiendo, por ejemplo, para escribir algo hay que leer mucho, y sobre todo hay que leer a buenos autores, a buenos poetas, a buenos escritores, ¿no? Reconocidos. Y algo, por ejemplo, que me llama la atención, ¿no? A veces cuando ya tienen un nivel elevadísimo estas personas, estos literatos, ya por ser tan grandes a lo mejor pueden darse el lujo de suplir algunas situaciones. Por ejemplo, a mí me gusta mucho José Saramago, y él en sus escritos, por ejemplo, él no utiliza ortografía, él no utiliza puntos, comas, nada de eso. O sea, uno ve solo bloques. Y claro, para alguien a lo mejor que no está muy acostumbrado puede causar, a lo mejor solo de ver eso y dice, me voy a cansar ahí leyendo, pero en realidad se entiende. Y él puede hacer eso porque él es José Saramago, es premio Nobel y todo ello. Entonces uno también tiene que ir paso a paso, y es todo un proceso, como en la pintura, por ejemplo, en el caso de Picasso, por ejemplo, para llegar a pintar este arte abstracto que a veces no lo entendemos, como el Guernica, por ejemplo, él pasó por boceto, pasó por
por hacer bodegones, por hacer retratos, por hacer una serie de pinturas y de obras para luego ya darse el lujo, ¿no?, de pintar el abstracto o bueno, en la forma que él representa sus cuadros ya en su última etapa. Entonces yo creo que todo esto también es un proceso, tenemos que empezar así, pero yo creo que siempre es importante tener la idea clara de lo que queremos llevar, ¿no?, cuál es el contexto de nuestra historia. Y así como en un artículo, por ejemplo, para un artículo de opinión siempre tenemos que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Entonces yo creo que así también debería, esa es, yo creo que es una base para todos los escritos, que tienen que tener, como usted decía, la cabeza, los pies y bueno, la parte central, ¿no? Entonces yo creo que todo eso se lo debe considerar así. Pero por ejemplo, cuando uno hace un guión, qué sé yo, para algún tema documental, entonces ahí sí podemos explayarnos en realidad con el relato, describiendo detalles, qué sé yo, de la columna, de tal cosa. Pero para mí, en realidad es a veces un poco más difícil, por ejemplo, escribir, podría ser, ¿no?, escribir un poema que escribir ya un cuento, porque en el cuento como que tenemos esa facilidad de poner más detalles a las cosas. Ahora, Lucía es música, es escritora, ha incursionado en crear canciones, en la composición, o todavía como que siente que le falta un poquito más y está trabajando en eso. Sí, bueno, me gusta mucho toda esta interdisciplinariedad que existe en el arte. Entonces, por ejemplo, yo tengo algunos poemas que ya han sido musicalizados. Tuvimos la suerte en el Bicentenario de Loja, por ejemplo, con un colega, con Wilman Palacio, de plasmar esta canción del Bicentenario. Entonces yo hice el poema y para hacer ese poema en realidad tuve que leer bastantes libros de la historia de Loja. Ahí lo leía Pío Jaramillo, bueno, hay una serie de relatos y por eso se me hacía en realidad para escribir ahí qué sé yo, unos 10 versos, en realidad tuve que leer bastante, informarme bastante para poderlo plasmar en tan pocas líneas. Entonces fue bonito, ¿no?, porque se fusionó tan bonito esa convergencia en el arte que quedó una obra maravillosa, ¿no?, también pues de la mano del maestro Wilman. Y bueno, eso fue una experiencia bonita que tuvimos. Igual por los 100 años del voto femenino también tuve la oportunidad, ¿no?, de realizar la composición de una obra, Voces de Libertad, que también ahí sí fue letra y música mía, sobre todo utilizando ritmos como el albazo, ritmos autóctonos, ¿no? Entonces, bueno, yo no me considero compositora como tal, porque realmente es todo un proceso, pero sí tengo mis pequeños ahí aportes, ¿no? Pero yo creo que pues siempre es un respeto grande a todas las personas que se están profesionalizando, sobre todo en el ámbito de la composición, ¿no?, porque hay que dominar realmente todos los aspectos. Pero bueno, sí tengo por ahí, a veces algún amigo también, Wilson Castillo, alguna vez me pidió que haga alguna melodía para un documental, también lo hice, y así como que algunos aportes, pero sí me gustaría incluso estudiar más sobre la composición para dar lo mejor de mí, pero yo creo que es algo que no lo descartaría. El gusto por la música, la escritura, como que a Lucía le hacen más versátil en el arte, en la cultura, y eso le permite como ir explorando diferentes áreas, diferentes géneros. Esto sería digamos, como un ejemplo para todos los jóvenes, para todas las mujeres, y más que todo, ser esa persona que digamos, va a ser el ejemplo de las mujeres que vienen atrás, y ahí viene, digamos, un consejo que se le daría de pronto a las generaciones que vienen atrás, que empiecen a formarse más, porque ahora estamos en una cultura de la no lectura. Mientras menos texto sea, mejor para mí. Mientras menos investigación, mejor para mí. Entonces, ¿cuál es ese consejo que Lucía, como escritora, música, articulista,
le está trayendo a esa nueva generación que está atrás de Lucía? Sí, muy bonita pregunta igualmente. Bueno, es difícil, ¿no? Ahora que estamos con los nativos digitales, que estamos enfrentando esta realidad, quienes somos padres o quienes somos maestros, podemos observar, ¿no? que para los jóvenes pues ya es una generación totalmente diferente, con otros gustos, y es a veces difícil llegar a ellos, así como nosotros nos formamos, como nosotros nos criaron, como nosotros recibimos la educación. Siempre es algo totalmente diferente, pero yo creo que ahí juega un papel fundamental el arte, la cultura. Siempre digo, el arte nos hace personas más humanas, nos sensibiliza totalmente. Entonces yo creo que es importante, en primer lugar, que por ejemplo en las instituciones no se descarten las asignaturas artísticas. Por ejemplo, la música, que ahora ya no forma parte del pensum, si bien hay colegios que lo dan música, dan danza, teatro, artes plásticas, pero ahora es una sola materia, que es educación cultural y artística, que a veces les hacen por ahí moldear alguna cosa, algo con plastilina, qué sé yo, pero no es el contexto al que se quiere llegar. Entonces yo creo que realmente una sociedad en la que se practique el arte es una sociedad en la que se va a forjar esa disciplina, ¿no? Entonces a veces uno dice, ¿por qué es bueno enseñar música? Y no es que con la música únicamente vamos a decir porque quiero que mi hijo sea un músico famoso y que esté dando conciertos en todo el mundo, no, sino en realidad vamos a forjar esa persona disciplinada. En el conservatorio tuve la experiencia de elaborar por muchos años, igual, y ahí teníamos como anécdotas, ¿no? Que a veces alumnos que eran muy destacados, instrumentistas que desarrollaron esa motricidad fina, luego se convirtieron en excelentes cirujanos, y ellos incluso para postular, para dar estas pruebas, tenían una precisión con sus manos, justamente por lo que desarrollaron con la música. O el tema de la disciplina, ¿no? De que uno, incluso en el deporte, en otras actividades también, o sea, los jóvenes están forjándose, ¿no? Para futuro, porque no es como que los chicos llegan y se dedican al celular, a la televisión, sino que saben que tienen que cumplir con esto, que tienen que hacer otra actividad extra, que tienen que ser atentos, llegar puntuales. Por ejemplo, en una orquesta sinfónica, un niño que esté en un conservatorio, que esté en horas de ensamble, por ejemplo, sabe que tiene que ser puntual, que cuando el director da una entrada tiene que en ese momento tocar, sabe que si él hace algo mal se va a dañar a lo mejor toda la obra que están interpretando, porque es algo en lo que van a trabajar juntos, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que, bueno, como padres deberíamos forjar también en los niños, ¿no? Que siempre estén involucrados con el tema del arte. Y para las nuevas para los jóvenes o para las personas pues de estas nuevas generaciones, también el consejo, no dejar de lado la lectura. Yo creo que eso es bastante necesario. El tema de leer puede ser a través de los e-book, de estos libros digitales, bueno, de tantas opciones que hay ahora, los audiolibros, pero yo creo que es importante no descartar el tema de la lectura. Uno viaja, aprende cosas maravillosas a través de los libros, entonces yo creo que eso también nos abre otro panorama, y en cualquier ámbito, o sea, puede ser literatura, obras clásicas, o puede ser en el ámbito que nos guste. Si nos gusta el deporte, a lo mejor buscar libros de deporte, si nos gusta cualquier rama en realidad. Entonces yo creo que eso es importante. Sí, y ojo, ahí es también ir cultivando y ganando en ortografía, porque ahora se ve en redes sociales una ortografía desastrosa. Sí. Se ve también el hecho de que si yo como papá veo que a mi hijo le gusta la cultura, el arte, la música, bueno, apóyele. Porque a veces los papitos también somos un poquito cerrados en ese sentido, y decimos, bueno, de músico te vas a comer la camisa. Cuando yo cuando leí el currículum de usted, yo me quedé con la boca abierta, porque en mi cabeza decía, ¿en qué tiempo hizo todo eso? Porque ingeniera en sistemas, maestría por acá, especialización por acá. Yo en mi cabeza decía, bueno, ¿y en qué tiempo hizo todo eso? ¿En qué tiempo se dedicó al arte, a la música, a la cultura, a la docencia? Y realmente ese es un ejemplo, ahora que estamos en el mes de la mujer, ese es un ejemplo de mujer. Y ese es un ejemplo de ese feminismo que ahora se está impulsando en este siglo XXI,
que sea una mujer empoderada, que sea una mujer que se traza sus proyectos, se traza sus metas y realmente es un ejemplo para la sociedad y al ser un ejemplo para la sociedad, lógicamente todos quieren ser como esa persona, ¿no? ¿Cómo le ve Lucía? ¿Se siente como un ejemplo para la sociedad lojana y del Ecuador? Es difícil, ¿no? Difícil la pregunta, pero en realidad, bueno, el tema del feminismo es toda una filosofía que a veces la malinterpretamos, pero yo creo que hay que leerla bastante, ¿no? Entender que en realidad las mujeres hemos estado a veces o hemos permanecido en el anonimato. Muchas mujeres han estado a lo mejor silenciadas en los libros de la historia, entonces es momento de que realmente sus voces salgan a la luz, ¿no? Yo creo que todo esto lo he logrado también gracias al apoyo de mi familia, el hecho que usted decía de estudiar, de avanzar con todos los proyectos. En realidad yo le debo mucho apoyo también a mi familia, a quienes están junto a mí, a mi esposo también, que me comprende bastante y sobre todo me apoya, ¿no? en lo que me gusta, que es el arte, la gestión, a mi mami, a mi suegra, en realidad todas, y yo creo que tengo una serie de ancestras también que han estado antes de mí, que a lo mejor me han ido impulsando. Mi papá también, que siempre me estaba apoyando. Entonces yo creo que, así como decía en el momento que me dieron esta presea, yo le dedico a todas las mujeres que están luchando, ¿no? Porque en realidad a veces no es que necesitemos que nos reconozcan con un trofeo, con una medalla y que digan, sí, tú eres a lo mejor la más importante o te voy a dar el premio principal o algo así para seguir haciendo las cosas, sino que realmente yo admiro mucho a las personas que se sacrifican desde el espacio en el que se desenvuelvan, ¿no? Hay mujeres que no tienen a lo mejor su esposo, que han salido adelante o que salen adelante con sus hijos, les dan educación. Entonces yo creo que todo esto es admirable, ¿no? Mujeres o niñas que están trabajando tan pequeñas por lograr su objetivo de estudiar. Entonces yo creo que todas estas situaciones están inspirando. Y bueno, si es que hay personas que a lo mejor se inspiran con lo que estoy realizando, también me siento realmente satisfecha. A veces digo, estas son cosas que el dinero no puede comprar, ¿no? Cuando viene alguien, cuando personas con todo el corazón, con toda la sinceridad, a veces nos dicen palabras de afecto, de cariño, incluso de admiración. Entonces yo eso lo recibo igual siempre, como digo, con mucha humildad y sobre todo pues con esa responsabilidad, ¿no? de seguir haciendo las cosas correctas, porque yo creo que eso es lo que nos han formado así, ¿no? en mi hogar, sobre todo con valores, porque eso es muy importante. Un profesional sin valores puede ser el mejor, pero realmente no va a funcionar de la manera adecuada, ¿no? Entonces yo pensaría de esa manera. Bueno, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Le deseo el mejor de los éxitos en su vida profesional, en su vida también de docencia, como música, como escritora. Esperamos que siga sacando obras y bueno, el apoyo de Ritmos y Raíces para usted, así que nos avisa cuando lance alguno de sus trabajos, porque es parte el programa, es básicamente parte de impulsar la cultura, impulsar el arte y hacer conocer y dar a conocer quizás a esos gestores culturales que a veces están escondidos aquí en la ciudad. Muchísimas gracias, Marito, María Elena, por esta entrevista, y yo les felicito también en realidad por estas iniciativas, ¿no? Por este programa tan maravilloso y por este espacio tan ameno, esta conversación que realmente me ha gustado mucho.